Ahí está. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es la función de esta presión de vapor de agua? Profe, ¿puede ser que humidifica y diluye la concentración de oxígeno para que pueda ser aprovechado a nivel alveolar? Sí. ¿Alguien quiere agregar otra cosa? No, eso, yo tengo lo mismo. Buenísimo, buenísimo. Eso es, exactamente, ¿sí? Entonces, esa presión de vapor de agua, hay que saberlo, es constante, ¿sí? Es constante. Entonces, esa presión de vapor de agua lo que va a hacer es disminuir esta presión, ¿sí? Para que el oxígeno, ¿sí? Que se encuentra en un estado totalmente gaseoso pero concentrado, tienda a diluirse y de esa manera, ¿sí? Sea más aprovechable desde el punto de vista de la difusión. Entonces, nosotros, si a esos 660 de presión inspiratoria de oxígeno, tendríamos que restarle los 47 que hacen que disluya, ¿sí? El oxígeno. Y ahí tenemos la presión inspiratoria de oxígeno que se encuentra, obviamente, en la vía aérea, ¿sí? De conducción. Esa presión inspiratoria dentro de la vía aérea de conducción, la fórmula es la siguiente. La fracción inspiratoria, ¿sí? Que sigue siendo la misma, así que ustedes tienen que volver a calcular, ¿sí? Háganlo paso por paso, porque después, ¿sí? Yo también lo voy haciendo, corresponde a 0,21 por la diferencia entre 760 menos 47. Ahora, mi pregunta es la siguiente, que se le haga a ustedes para que se entiende de dónde sacamos los valores que están en la fórmula. ¿Hay alguien que no entiende, que está diciendo, no sé por qué calculo, no sé en qué parte de la vida estoy, por qué estoy acá? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? No se te escuchó, a ver, no sé si... ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto, muy bien. Profe, perdón, yo me quedé antes de los 160 menos 47. Perfecto. Lo que estamos hablando es que una vez que tenemos la presión inspiratoria de oxígeno a nivel atmosférico, ¿sí? Eso ingresa a las vías aéreas. Entonces sería la vía aérea de conducción, ¿sí? Eso sería la parte alveolar, obviamente en esquema gráfico. Entonces, ¿qué pasaba acá? Cuando esta presión inspiratoria de oxígeno ingresa a la vía aérea, se encuentra con otra presión, que es la presión de vapor de agua. Que como bien dijeron ustedes, esa presión de agua, ¿sí? Tiende a diluir el oxígeno, ¿sí? Es decir, a humidificarlo mediante la dilución, y de esa forma ser más aprovechable. Nosotros vamos a ver, ¿sí? Que los respiradores mecánicos tienen humidificadores, tienen distintos tipos de humidificadores, ¿sí? Con sus respectivas subclasificaciones, ¿sí? Justamente para que el oxígeno, de alguna manera, sea aprovechable desde el punto de vista de la difusión. Entonces, ¿qué hacemos en esta parte? O sea, ¿cómo calculamos, ¿sí? La presión inspiratoria dentro de las vías aéreas? Lo que hacemos es mantener, ¿sí? Restarle a 760, ¿sí? Que es una de las fuerzas, la fuerza de vapor de agua. Entonces, presión barométrica, que sería 760, menos 47, ¿sí? Y a eso le seguimos multiplicando la FIO, que corresponde al 0,21, ¿sí? ¿Cuánto les da ese valor? 150. 150 derecho. ¿O da algún número intermedio ahí? Ahí te lo digo. Exactamente, bien Masaeda, bien Paola, exactamente, un 149,7 que nosotros le redondeamos claramente en 150, ¿sí? A ver, tenemos que ir entendiendo cómo se van sumando las presiones. Resulta que cuando llegamos a la parte alveolar, ¿sí? A la parte alveolar, nos encontramos con otro gas, ¿sí? Muy importante, que
fácilmente, digamos, cambiable, ya que en la atmósfera hay cero, ¿sí?, de dióxido de carbono, o hay en una menor proporción con respecto a otros gases, que es el dióxido de carbono, ¿sí? Sabemos que dentro de lo que tiene que ver el alveolo, la presión de dióxido de carbono y la presión de oxígeno mantienen un equilibrio junto con la presión de nitrógeno y junto con la presión de vapor de agua, mantienen un cierto equilibrio o un determinado espacio. Diríamos que, ¿sí?, el alveolo está ocupado por nitrógeno, está ocupado por oxígeno, está ocupado por dióxido de carbono, está ocupado por la presión de vapor de agua, ¿sí? Sabemos que la presión de vapor de agua y el nitrógeno generalmente se mantienen fijos, ¿sí? La de agua siempre se mantiene fijo, y la de nitrógeno puede ir variando de acuerdo a la diferencia gaseosa que pueda haber de la parte externa, pero en líneas generales se mantiene también en valores considerables. Sin embargo, el dióxido de carbono, ¿sí?, si incrementase la concentración de dióxido de carbono en esta zona, automáticamente reduciría la capacidad o la fuerza dentro del alveolo de la presión parcial de oxígeno. Por eso, ¿sí?, a esta presión inspiratoria de oxígeno, nosotros le restamos, ¿sí?, la presión de dióxido de carbono, ¿sí?, que sería algo así como 40, ¿sí?, 40 dividido, ¿sí?, 0,8, que es el R, ¿sí? ¿Cuánto le da ese valor? Profe, ¿Sí? al 0,8, o sea, 1 no hay que dividirle sobre 0,8. Claro, por supuesto, lo que pasa es que vos haces 40 por 1 dividido 0,8. Yo hice 1 sobre 0,8 y me dio 1,25 y ahí al 40 le multipliqué 1,25. No, primero esto, primero. La PCO2, que es de 40, acá está el valor, ¿sí? PCO2, puse para grabar, ¿no? Sí, está grabando, perfecto. La PCO2, ¿sí?, 40 por 1 sobre R, ¿sí? Lo que pasa es que generalmente en la fórmula el cociente abarca ambos, ¿sí? PCO2 por 1 sobre R. ¿Cuánto les da? Profe, 50 puede ser. 50, exactamente. Muy bien. 50. ¿Alguien le dio otro valor? 50. Perfecto, perfecto. Muy bien. 50. ¿Sí? Yo quiero que todos tengan en su respectivo apunte el cálculo de la ecuación del gas alveolar. Ténganlo porque ustedes saben que esto es pregunta de examen. ¿Sí? Muy bien. 50. Por lo tanto, si a 100, que correspondía a la presión inspiratoria de oxígeno, ¿sí?, le restamos 50, si a 150, perdón, le restamos 50, ¿cuánto me quedaría a nivel alveolar? 100. 100. Perfecto, ¿sí? Bueno, ahí hablo de R, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de R, de qué se trata R. Bien, me queda 100, lo cual me explica, ¿sí?, los elementos que podrían influir para que yo tenga una presión alveolar de 100, ¿sí?, y con esa presión alveolar por diferencia de presión, ¿sí?, fíjense que mi presión venosa es de 40, yo tenga el gradiente necesario para poder generar difusión alveolar y posteriormente difusión tisular. Si yo tuviese acá un descenso de la PO2, claramente que la tasa de transferencia estaría reducida y la tasa de transferencia a nivel tisular también estaría reducida, ¿sí? Claramente. Y eso me generaría obviamente una alteración del funcionamiento de todos los tejidos de la economía. Bueno, el R, sí. Tengo una pregunta. Según Sí. la ley de Henry, puede ser, que dice que en un sistema conformado, más o menos así, que en un sistema conformado por dos fases, una líquida y una gaseosa, los gases están en constante movimiento hasta que encuentran un equilibrio. Sí. Más o menos. Y si yo tengo
o sea, una sangre venosa con 40 de oxígeno y la presión parcial de oxígeno en los alveolos es de 100, ¿el equilibrio no sería 70 y 70? ¿Por qué 70 y 70? Si acá siempre vamos a tener 100. Siempre hay 100 ahí. Siempre hay 100 acá. No, no, acá siempre va a haber 100 porque acá siempre va a haber este gradiente. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, se entiende. Salvo, y ahí viene el porqué de la fórmula. Salvo que se vea alterada la FIO, ¿sí? Salvo que estemos en las alturas o en las profundidades, en que se altera, ¿qué cosa? La presión barométrica, ¿sí? O salvo que tengamos la dificultad de eliminar dióxido de carbono. Entonces ahí sí se va a ver comprometido 100, ¿sí? La presión parcial de oxígeno. Por eso es importante el cálculo de la fórmula, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Como acá solo tenemos 100, esto se va a equilibrar cuando acá haya 100, ¿sí? Pero ¿qué pasaba después que acá se equilibraba los 100? Había una reducción hacia 90, 95 más o menos, ¿sí? ¿Y se acuerdan por qué era eso? ¿Se acuerdan? Porque acá nosotros estábamos con 100, ¿sí? de presión alveolar. Hacíamos la transferencia hasta que se igualan y después de la salida se reducía un poquito la presión parcial a nivel capilar. ¿Por qué? No había sido por algo fisiológico, profe, que ¿Por nos qué? había dicho, no me acuerdo, a ver si nos había, porque en el audio nos había dicho, pero que no era de mucho destacar, digamos, que era por algo fisiológico que pasaba eso. Muy bien, algo fisiológico. ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? El shunt. Porque hay un shunt fisiológico, claramente, porque se mezcla con la sangre no oxigenada, que corresponde al 3%, ¿sí? Entre el 1 y el 3%, y ese shunt fisiológico, ¿se acuerda dónde venía? ¿Alguien se acuerda? O sea, ¿por qué se mezclaba con esa sangre oxigenada? Porque hay vasos venosos que no realizan la hematosis y pasan directamente a la Muy sangre bien. arterial. Esos vasos son, sí, decilo, a ver. A ver, decilo, no sé quién estaba por hablar. Sangre de las arterias bronquiales, ¿sí? Era uno, y después las otras que el sistema venoso cardíaco, ¿sí? Que drena a nivel de las cavidades, ¿sí? Las venas de Galeno, ¿sí? Que son las que van a generar, generar sangre, o sea, desembocar en donde hay sangre oxigenada. Por eso acá había una reducción. Bueno. ¿Profe, Resulta que puede acá tenemos, repetir? sí, acá tenemos sangre, sí, Sangre de las arterias bronquiales. y sangre de las venas cardíacas. Ok, gracias. Eso hace que se reduzca un poco la presión parcial a nivel capilar, ¿sí? Bueno, entonces el R que se encuentra acá, ¿sí? Es 0,8. Ese R de 0,8 hace referencia, ¿sí? De alguna manera, a lo que tiene que ver con la producción, el cociente entre la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Y lo que sería el consumo de oxígeno, es decir, cuánto yo consumo de oxígeno y cuánto por ese consumo de oxígeno yo produzco dióxido de carbono. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ustedes pongan R es igual a R es igual a... Perdón, profe. Sí. Había dicho en una clase pasada que R es un cociente, sí, le voy a repetir lo mismo que dijo, ¿no? Es un cociente entre producción o consumo de oxígeno, que es de 250 mililitros, sobre la producción o consumo de dióxido de carbono. Exactamente. Y que R es igual a 0,8. A 200, sí. Entonces, Y es igual a 0. exactamente. Entonces nosotros ponemos, ¿sí?
En la porción de arriba, ¿sí? Lo que sería el numerador, creo que es el que está arriba, sí, numerador. El consumo de oxígeno, el consumo de dióxido de carbono, ¿sí? El consumo de dióxido de carbono, ¿sí? Que corresponde a 200, y la producción de dióxido de oxígeno, mejor dicho, el consumo de oxígeno a 250. Si hacemos el cociente entre 200 sobre 250, nos da 0,8. Háganlo todos, ¿sí? O sea, déjenlo registrado. Entonces, el R hace referencia al cociente entre la producción de dióxido de carbono sobre el consumo de oxígeno, que corresponde a 250. ¿A todo le da 0,8? 200 sobre 250. Sí, sí, sí. Bueno, ahora bien, A mí por lo menos. lo que hay que entender, o sea, lo que hay que comprender, es que este 0,8 puede variar en 1, o sea, puede haber un valor superior, como ser 1, ¿sí? O puede haber un valor inferior, como ser 0,7, ¿sí? Ustedes lo van a leer en la bibliografía. ¿Qué significa 1? ¿Qué significa 0,8? ¿O qué significa 0,7? Vamos a tener 0,7 cuando el sustrato metabólico a partir del cual se produzca el consumo de oxígeno sean los lípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos nos aportan mayor cantidad de oxígeno. ¿Se entiende esa cuestión? Si yo tengo mayor producción de oxígeno, ¿sí? Voy a tener un valor más bajo. ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Díganme un sí, un Sí, profe. sí. Bueno, entonces por eso, ¿sí? Un valor, ¿sí? De 0,7 me va a dar si yo obviamente sustraigo la parte de consumo de oxígeno del material lipídico. De los diferentes macronutrientes, claramente, ¿sí? Las proteínas, ¿sí? Son las que menos me aportan. Por lo tanto, me va a dar un valor mayor, un valor a 1. Y en el intermedio se encuentran claramente los hidratos de carbono, que son la fuente diaria. Entonces tenemos un 0,8. De ahí el R, ¿sí? De el cociente entre consumo producción de dióxido de carbono y consumo de oxígeno. Muy, pero muy bien. Claramente, ¿sí? Claramente, nosotros para poder de alguna manera realizar esto en la vida real necesitamos un análisis de sangre, necesitamos gases en sangre, si no, no vamos a poder realizar, ¿sí? Este tipo de cálculo de la ecuación del gas alveolar, porque necesitamos saber, ¿sí? El valor del dióxido de carbono, ¿sí? En sangre para poder recién de alguna forma predecir cuál sería mi presión parcial alveolar. Pero también sabemos, ¿sí? Que cualquier alteración que se produzca acá va a repercutir a nivel de la presión alveolar de oxígeno. Si nosotros vemos el gradiente, mejor dicho, digamos, la diferencia entre lo que sería la presión alveolar, la presión de oxígeno alveolar, presión parcial de oxígeno alveolar y la presión parcial de oxígeno a nivel capilar, ¿sí? Si hacemos 80, ¿sí? 100 menos 80, me da un valor de 20, y si hacemos con valores que estén por encima de 80, me van a dar siempre valores, ¿sí? Menores a 20. Lo cual me indica que esa diferencia es normal, es esperable, ¿sí? No es patológica. Cuando la diferencia... Eso, perdón, eso favorece la difusión. ¿O no? No, claramente no. Claramente no, ¿por qué? Ah, Porque si acá yo tengo 100 y acá yo tengo 70 o tengo 60,
significa que acá en el medio pasó algo. ¿Me explico? Acá hay algo que no me está dejando que haya una adecuada transferencia, ¿sí? Sí, sí, sí. Desde esa cuestión, ¿sí? Vemos, ¿sí? De que si hay valores que son mayores a 20, me está indicando de que evidentemente hay un trastorno que no me está dejando adecuadamente realizar la difusión alveolar. Cuando nosotros hacemos el cociente, es decir, qué cantidad de la presión parcial que se encuentra en capilar corresponde a la parte alveolar, el valor debería ser obviamente mayor a 0,8. Valores menores me están indicando de que el componente capilar tiene menor, ¿sí?, componente alveolar. Generalmente el gradiente, este gradiente no se utiliza mucho, ¿sí? Y claramente la relación de la fracción inspiratoria de oxígeno con la presión parcial de oxígeno, ¿sí?, también es importante. De hecho, se utiliza mucho para generar, ¿cómo se dice?, un diagnóstico de lo que tiene que ver con lesión, ¿cómo se dice?, los trastornos que se puedan dar a nivel del síndrome respiratorio, al síndrome de lesión pulmonar aguda. Entonces, la PAFI, esta es la famosa PAFI, ¿sí?, no es otra cosa que, de alguna manera, hacer cuánto de la fracción de oxígeno, ¿sí?, a nivel atmosférico realizó el intercambio gaseoso, ¿sí? En condiciones normales, los valores tienen que ser mayor a 400, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos una PAFI entre 90 y 100, es decir, vamos a suponer 90 o 95 dividido 0.21, el valor tiene que ser mayor a 400 en condiciones normales. Valores menores me van a indicar la presencia también de un trastorno que afecta la difusión. Son todos fórmulas o mecanismos para evaluar el funcionamiento adecuado de lo que tiene que ver la presión alveolar y su respectiva difusión por diferencia de gradientes. ¿Sí? Vamos hasta acá. Bueno, en esta diapositiva que nos quedamos ya va a ser más de una hora, aparentemente, lo que... ¿Hay alguien que no haya cazado nada? ¿Están más o menos ubicados en tiempo y espacio? ¿Hay alguien que realmente no entienda nada? Lo dice ahora, o lo dice otro día, pero lo dice ahora, entonces la vida tiene un poquito más de sentido. Profe, el gráfico de abajo, Sí, a la izquierda, ese no me quedó claro. el gráfico de ¿A qué se abajo, refiere con PV? perdón, decime, repetime, ¿verdad? No sé, Presión venosa. Presión venosa de oxígeno, Ah, presión venosa de dióxido de carbono, presión arterial de oxígeno, presión bueno. arterial de dióxido de carbono. ¿Eso hace referencia a Jun, puede ser entonces? ¿Esto que está acá? Sí. No, esto es cómo llega la sangre al alveolo. ¿Sí? Esto viene, Ok. esto viene obviamente por la arteria pulmonar, que es sangre venosa, y esto sale obviamente para la vena pulmonar, que lleva sangre arterial. Es decir, esto es como viene del corazón, ¿sí?, del corazón derecho, y esto es como se va hacia el corazón izquierdo, ¿sí? O, visto de otra manera, esto es como viene de los tejidos, y esto es como se va a ir hacia los tejidos. Para Buenísimo. ubicarnos, diría. Profe, ¿puede repetir la parte que daba resultado 100? Que me da resultado 100 y después me dijo gradiente alveolo capilar. Vamos de vuelta, a ver cuál sería el resultado 100, perdón, decime de vuelta, repetime, entonces te retomo la idea original. Bueno. Porque ahí me quedé de los 760, ¿era menos cuánto? ¿O cómo? Él ya está hablando de la ecuación del gas alveolar, profe. Acá arriba estamos, ¿sí? Bueno, vamos arriba para que lo podamos entender. Por ahí yo pongo la diapositiva 760 de presión barométrica, ¿sí? Por eso pregunté qué significaba 760,
Porque si yo pongo este número acá y dice presión barométrica y ustedes no están entendiendo, pero ustedes me lo han dicho muy bien, es la sumatoria de todos los gases, me da 760. Bien, perfecto. Sabemos que el 21% de 760, ¿sí?, correspondería a algo así como a 159.7 o 0.8, lo que sea, y eso es la presión inspiratoria de oxígeno. ¿Qué pasaba cuando el oxígeno ingresaba a las vías aéreas? Se encontraba con otra presión, ¿sí?, al cual hay que restarle, pero como es una presión, no le vamos a restar al oxígeno, pero el oxígeno se va a mantener, vamos a restar la presión que le hizo entrar. Tenemos presión barométrica, que es 760, menos, ¿qué cosa? 47. A ese resultado le multiplicamos 0,21 y nos va a dar una presión inspiratoria de 149.7. Lo redondeamos a 150. Ahora bien, sabemos que esos 150 llegan al alveolo, pero tenemos que restar con lo que comparte. ¿Cuál es el que comparte? Mayoritariamente el dióxido de carbono. Sabemos que el dióxido de carbono, o sea, la concentración de dióxido de carbono, va a depender de qué tanto se produjo dióxido de carbono a partir de cuánto se consumió de oxígeno, ¿sí? Eso nos daba un valor estimativo, que era la PCO2 por 1, o sea, 40 por 1, sobre R, ¿sí?, que correspondía a 0,8 de 50. Si a 150, ¿sí?, le restamos esos 50 que le corresponden al lugar que ocupa el dióxido de carbono, nos quedaba 100. Fui muy rápido, pero necesito que entiendan todos, ¿sí? Sí, no sé quién preguntó, pero la persona que preguntó, preguntá 180 veces, las 180 veces vamos a explicar para que vos puedas entender, vos o quien sea, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ahora sí, me había perdido esa parte. Magalí, Sí. ¿estás entendiendo o me estás diciendo para que te deje romper la pelota? No, esa parte me había ¿Sí? perdido. No sabía de dónde saqué los 100, el valor. Claramente, cuando ustedes estén rindiendo, ¿sí?, yo le voy a hacer una pregunta para que ustedes la descosan y salgan jugando de abajo. ¿Qué es el R? ¿Sí? Y ustedes ahí me dicen, bueno, ¿sí?, es un cociente entre lo que producimos de dióxido de carbono y lo que consumimos de oxígeno, que en líneas generales, ¿sí?, consumimos más oxígeno de lo que producimos de dióxido de carbono, ya que la producción de dióxido de carbono es 200 y el consumo de oxígeno hacemos 250. Ese cociente me da 0,8, perfecto. Y si te da un valor menor a 0,8, ¿por qué te puede dar? Y claramente porque el sustrato no son los hidratos de carbono, son las grasas, los lípidos que me aportan mayor consumo de oxígeno. Y si te da un valor a 1, y bueno, evidentemente, ¿sí?, lo que me está brindando, ¿sí?, el contenido energético son las proteínas, que es muy común, ¿sí?, encontrar en los pacientes con EPOC, ¿sí?, que llevan una etapa bastante crónica, que tienen una gran sarcopenia, una gran proteólisis, ¿sí?, que el metabolismo se ve afectado sobre todo, ¿sí?, en vez de tener acá un 0,8, van a tener un valor de 1, ¿sí?, debido a que tienen un mayor componente proteico, y eso ya me genera un incremento del dióxido de carbono, una reducción de la presión parcial de oxígeno. Fíjense, es decir, es un continuo que de alguna manera, ¿sí?, va relacionando todo con todo, ¿sí? Pero este cuadrito, para mí, es muchísimo más importante que todos lo que nosotros vamos a hablar de acá en adelante, ¿sí? Todo nosotros hablemos acá, esto es lo más importante, porque siempre vamos a tener que mirar esta fórmula, siempre vamos a tener que estar viendo este punto. Acá es donde se hace, diríamos, el quiebre. Nosotros, fíjense, estamos en una etapa de coronavirus, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora uno de los mecanismos de hipoxemia que sobre todo maneja el coronavirus, ¿sí?, que tiene que ver con una alteración BQ, ¿sí?, una alteración de la ventilación-perfusión, que claramente se va a ver, si se ve alterada la ventilación, claramente se va a ver alterada la presión parcial de oxígeno, por eso hay menor transferencia de oxígeno a nivel capilar, y por eso hay menor transferencia a nivel tejido, y si nos agarra a nosotros con una patología de base, como ser un miocardio deficiente, como ser un cerebro o un riñón deficiente, y claramente nuestro sistema no puede, ya que está jugando con 8 jugadores, encima, ¿sí?,
lesionás otro, ya no puede. Y eso es lo que lleva generalmente, ¿sí?, a la alta tasa de mortalidad que está apareciendo esta cuestión. Los sustratos de lípidos, perfecto, muy bien. Entonces, acuérdense que este R era 0,8, ¿sí? ¿De dónde salía el 0,8? ¿Sí? ¿Salía de qué? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Si nosotros hacemos un cálculo, algo así como, vamos a suponer, 250 dividido, ¿sí? Vamos a suponer 250, perdón, 250 dividido, 200 dividido 250 me da 0,8, ¿sí? Si yo pongo acá 300, me da 0,6. Fíjense, hagan el cociente entre 200, ¿sí?, y 300. ¿Qué valor le da? Si hacemos ese cociente, 0,6, ¿sí? 0,6666, ¿sí? Sí. Fíjense que si yo hago ese cociente, yo estoy diciendo que la producción de dióxido de carbono es de 200, pero el consumo de oxígeno es de ¿cuánto? Es de 300, ¿sí? Entonces, 300 me va a dar siempre un valor menor a 0,8, y eso es lo que me aportan los lípidos, ¿sí? Háganlo, estamos hablando de una forma esquemática. Ahora, si yo tengo un valor, ¿sí?, menor a 250, o sea, yo pongo 200, ¿sí?, dividido 220, o 200, vamos a hacer 200 sobre 200, ¿sí? A mí me va a dar un valor de 1. ¿Qué me está diciendo ahí? Que yo estoy produciendo dióxido de carbono, ¿sí?, 200, y estoy consumiendo de oxígeno 200. Eso es lo que me aportan las proteínas. Se corta y le mando de vuelta la invitación. Pero dejen esos cálculos guardados